quería conocer una opinión de un radical de pura cepa, disidencia con la estructura hoy de poder en la propia Unión Cívica Radical, sobre esto, la suspensión de la Internacional Socialista a la Juventud Radical. Mirá, es muy raro lo que está pasando, porque, como decías vos, parece que afuera se tienen más claros los procesos políticos de adentro, que inclusive adentro de nuestro propio país, ¿no? También una ley de los fundamentos que utiliza la Internacional Socialista para suspender la membresía del radicalismo habla de política económica liberal, aumento de la desigualdad, destrucción de los recursos naturales, criminalización de la protesta social y soporte o apoyo de todos los grupos mediáticos concentrados. Fíjate la caracterización. Y lo loco de todo esto, Carlos, es que la Internacional Socialista no es más lo que era hace 50 años atrás. Hoy es una organización más de centro que socialista. Así que imagínate vos que nadie tiene que estar al radicalismo para que lo echen por izquierda de la Internacional Socialista. Claro, una Internacional Socialista que no tiene ningún problema con François Hollande, para mencionar un socialista gobernando, o con los socialistas que han gobernado España, como Zapatero, por ejemplo. No tiene problemas, están adentro, pese a que son socialistas con políticas bastante neoliberales, para decirlo suavemente. Es que en realidad, viste, la socialdemocracia está tirándose a la derecha en todo el mundo, al punto que yo cuando era pibe era un ferviente admirador del PSOE. O sea, uno seguía sus discursos, su línea política, estaba interesado en ver qué es lo que decían, porque era como la vanguardia de la centroizquierda mundial, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, ¿no? El partido, claro. Y yo la verdad que cuando los escucho me da vergüenza. Yo me siento mucho más identificado con los chicos de Podemos que con la gerontocracia, a pesar de que no haya la suerte de renovación generacional ahora con Pedro, pero la verdad que la línea política del discurso es la misma, están viendo para construir un acuerdo con la gente de Ciudadanos y reemplazar al PP en el gobierno para aplicar las mismas políticas que lleva el PP adelante. Bien, podría pensarse que desde que vos eras chicos hasta acá el mundo ha ido sufriendo una evolución, como siempre por otra parte. Murió ayer la esposa de Ronald Reagan, Nancy Reagan, cuando Reagan en los 80 lanzó una especie de nuevo orden mundial. De alguna u otra manera el mundo de la política empezó a cambiar, y si se quiere, y esto es un análisis del director de la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona, mucha gente vota hoy desigualdad. Antes todo el mundo creía que la igualdad era un bien de las democracias en el mundo, y hoy mucha gente vota programas y logra triunfos para los representantes de esos programas, que en lugar de decir queremos más igualdad, dicen en público queremos más desigualdad. Bueno, está el famoso libro este que acaba de salir de Google, sí, claro. ¿Por qué preferimos la desigualdad? A ese libro estoy citando, sí señor. Claro, sí. Bueno, es un debate interesante, ¿no? La igualdad versus la igualdad de posiciones. Muchas veces en el falso discurso igualitario de la libertad de posibilidades se esconde también una visión egoísta e individualista de la sociedad, que cada uno se la arregle como pueda. Y esto tiene mucho que ver con eso. O sea, lo que está en crisis también es el sentimiento de solidaridad. Y da bronca porque justamente una de las primeras definiciones que los socialistas se enarbolan como bandera es la idea de la fraternidad, de la solidaridad, la idea de la inclusión, de la construcción de una comunidad. Y bueno, lamentablemente el radicalismo, como muchos de los partidos políticos que integran la socialdemocracia, hoy trabajan más en una lógica individualista y pro mercado que en una lógica comunitaria y de fuerte presencia estatal. Es verdad, no era difícil suponer que Alfonsín tenía una vinculación con el socialismo internacional de su época, y bueno, con el Partido Socialista, con fuerzas socialistas de su momento. Era más raro pensar en esos términos en Fernando de la Rúa, pero estaba al frente de una alianza. Hoy la posibilidad de que el radicalismo formal, el sello del Radical Morales o un Sanz, tengan algo que ver con aquel imaginario de la izquierda roja pero democrática, es casi una utopía, si no una pesadilla, ¿no? Que en realidad militan directamente en el bando contrario. O sea, todas las políticas liberales que viene aplicando este gobierno son bien de manual. O sea, ni siquiera pueden aducir que fueron engañados, primero porque fueron anticipadas con mucho tiempo, ¿no es cierto? Nadie puede darse por engañado con Macri. Y segundo, porque además son fundamentadas desde una estructura de valores que no tienen nada que ver con los valores de la socialdemocracia. O sea, no es que ellos dicen, nosotros buscamos una sociedad más igualitaria, más justa, a partir de este método. Directamente te plantean que buscan una sociedad más individualista, más desmovilizada, menos solidaria, bueno, y por eso son los valores que de alguna manera expresa también el PRO, y que el PRO ha aportado a la política. Viste que últimamente se lo ha comparado mucho con el budismo. Hay muchos intelectuales que empiezan a decir que en realidad la filosofía política del PRO tiene que ver con esta idea de la autoayuda, de pensarse a uno mismo primero por sobre el resto de la sociedad,
con la salida individual, incluso con la satisfacción individual de realizarse del consumo. Bueno, un budista, si es en serio, por ejemplo, tiene, además de esos parámetros, otros muy importantes. No es capaz de matar a ni una mosca, por ejemplo, y muchas políticas neoliberales parecen condenar a gente a morirse de hambre o quedar al borde de la muerte por hambre. Vos que conocés bien el mundo de las boinas blancas, de los radicales, ¿por qué lo hicieron cuando decidieron aliarse con Macri? Porque se han cruzado de vereda y revisten en la de enfrente, por revanchismo político, por impotencia frente a la posibilidad de que ganara de nuevo el Frente para la Victoria, porque el gen gorila es más grande que cualquier otro. Ya, en definitiva por todo eso, porque se provocó también una derrota cultural. La derrota cultural de los 90 se sintió toda la sociedad, se sintió con mucha fuerza también al radicalismo. Y eso provocó un desalco y una suerte de reposicionamiento pragmático de un sector de la política que se sentía siempre en desventaja cuando Alfonsín era el que fijaba la agenda. O sea, Raúl Alfonsín tenía una agenda ideológica y ética muy fuerte, y arrinconaba todo el tiempo a la dirigencia radical. Mirá, Morón me dice 2x3 que cree que a pesar de que esta dirigencia radical es más joven, no es hija de la democracia, sino es hija de los 90. Porque la mayoría de estos cuadros dirigenciales, sacándolo a Gerardo Morales, digamos, que es el que yo considero que tiene mayor militancia partidaria, digamos, ¿no? Porque viene de la franja, pero la mayoría de los cuadros que hoy dirigen el radicalismo se formaron ideológicamente en los 90. Y no le estoy defendiendo a Gerardo, te quiero hacer una distinción solamente porque sé que eso es efectivamente así. Y en esa lógica de formación de los 90 asumieron un montón de valores que son los valores del mercado, y desde esa perspectiva construyen la estrategia electoral del radicalismo. Impresiona un poco la descripción, porque no es que el radicalismo, el partido tricentenario que firmó Leandro Alem a la hora de los principios, fue durante mucho tiempo un partido combativo, de armas tomadas, revolucionario, a la izquierda del espectro político de entonces, y ha terminado en una alianza de derecha. Causa un poco de impresión para quien conoce la historia, y la verdad es que la suspensión de la Internacional Socialista, que puede ser formal, te apartan un rato, te castigan, después no volvés nunca, no te importa nada, en realidad para mucha gente que piensa un poco la política es realmente, bueno, tu caso es uno, de un impacto emocional. Sí, a ver, yo siento tristeza, pero al mismo tiempo hago mal en decirte no, pero la verdad es que la sensación es, bueno, muchachos, yo les avisé que te iba a pasar. Porque ahí tenés dos grupos, tenés los que piensan distinto, o mejor dicho, los que piensan igual que Macri, que son la mayoría de los dirigentes radicales, y un sector que pensando distinto se convence a sí mismo que está haciendo lo correcto por antiperonismo, porque compraron el discurso de Cacá y que eso implicaba un avance sobre las libertades individuales, o sea, que tienen un discurso más institucionalista. Todavía hay un sector, que yo creo que lo caracterizabas vos recién en tu comentario, de radicales que sin ser ideológicamente de derecha, terminan siendo funcionales a la derecha porque en su agenda de prioridades tienen, digamos, este tipo de puntos, digamos, esta falsa agenda institucionalista, y hablar, digamos, de cómo la ha incumplido Macri en estos días. En la agenda del macrismo y en los lugares de poder del macrismo, hoy en el gabinete hay muchos radicales, tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en el gobierno nacional. Dos casos muy importantes son Darío Lopérfido, ministro de Cultura del gobierno de Rodríguez Larreta, y el ministro súper potente Hernán Lombardi dentro del gabinete de Mauricio Macri. ¿Qué sentís que les pasó a Lopérfido y Lombardi, que venían de sectores combativos de los 80, que participaron de la alianza en los 90 y que hoy están en los gobiernos de Macri? Bueno, Lopérfido forma parte de la familia Mitre, vos lo sabés seguramente, es la dueña de la, y me parece que lo que está haciendo es defendiendo los intereses de su clase social. En el caso de Lombardi es distinto, me parece, a pesar de que también es un hombre vinculado a las corporaciones. Creo que el tipo es más genuino en algún punto y cree lo que dice. Yo no tengo nada que ver con esa visión, pero la derechización de la línea política del radicalismo va de alguna manera en paralela a la derechización política de un conjunto de la dirigencia, al conjunto de la dirigencia argentina, que fue comprando la agenda de Clarín, Carlos. Entonces, cuando vos crees que los problemas que viven la estructura política de la Argentina no tienen que ver con los problemas económicos o con la estructura social, sino con problemas de orden institucionalistas o de orden prácticos, o definís la política en función de las formas y no del contenido,
viste, cuando te tienes que dar cuenta te corriste a la derecha sin darte cuenta cómo llegaste, pero estás ahí. Los que conocen bien la historia de Clarín, de hecho se han publicado de Martín Sivak 2 tomos extraordinarios sobre eso, saben que siempre Clarín tuvo, como diario fundado por un desarrollista, una animosidad escal, desarrollista, peronista, pro dictadura, lo que fuese, pero nunca pro radical. Es importante esto para marcar el comentario tuyo respecto a compraron la agenda de Clarín, son radicales que integran los gabinetes del macrismo en la hora de la política de gobierno y están siguiendo una agenda de quien fue históricamente un enemigo declarado, además del radicalismo, por enconos que venían desde las escisiones del radicalismo de los 50 y los 60. Y esto también es la derrota cultural, porque es el facilismo. O sea, es muy difícil hacer política en contra de Clarín. O sea, y casi todos nosotros lo sabemos. Se ha probado que es muy difícil. Sí, porque te estigmatizan, te persiguen, y el punto es que coloniza el sentido común. Entonces cuando uno hace política en contra de Clarín, hace política en contra del sentido común que Clarín contribuyó a forjar. Entonces, esto de las prioridades, o sea, ¿cuáles son los elementos que tienen que ordenar la discusión política en la Argentina? Yo creo que básicamente lo económico y lo social, ¿no? ¿Viste? Me define en función de un proyecto político que redistribuye más o menos la riqueza, que genera mayor o menor nivel de soberanía popular a la hora de articular políticas públicas, un proyecto político que se define en función de, no sé, los acuerdos internacionales que tiene la política exterior, o sea, de los grandes temas que hacen a la vida social de los argentinos. Dijiste Clarín coloniza el sentido común. Claro, pero además lo organiza sobre la lógica de la antipolítica. O sea, porque, a ver, esto es una de las cosas que más bronca me da. A mí que sean liberales no me jode. O sea, yo ya, ahí te agrego una diferencia. O sea, el radicalismo siempre tuvo una vertiente más liberal y una vertiente más social, ¿no? Sí, exactamente. Personalismo, desde Alvear para acá, claro. Claro, entonces, y siempre hubo una tensión. Naturalmente, cuando Raúl se muere, ese sector avanza muchísimo, y cuando Ricardo Alfonsín, que es su hijo, acepta acordar con de Narváez, inhabilita el sector más progresista a plantearle objeciones a la derecha radical. Y que de alguna manera te dicen, bueno, ustedes cállense que cerró con la derecha cuando le convino, entonces ahora no digan nada del acuerdo que estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros, mi grupo político, los infantiles, leyó que eso estaba pasando, nos fuimos del partido porque entendimos que estaba perdida la batalla. Pero el punto es que en esta tensión, digamos, entre el ala más conservadora del radicalismo y el ala más social, siempre hubo algo en común, que era la defensa de la política. O sea, hasta los sectores liberales del radicalismo se diferenciaron durante los 90 de Macri porque entendían que el tipo era la representación en la política del poder económico. Pero te digo, liberales importantes, o sea, el pensamiento liberal haciendo una distinción entre ser liberal proveniente de la política y ser un liberal proveniente del mundo de los negocios. Ahora todo eso parece haberse licuado, e incluso cuadros muy importantes de uno de esos sectores en la historia, incluyendo ahí a Lilita Carrió, parecen fusionados en un mismo discurso a la hora del accionar político, ¿no? ¿Qué destino el del radicalismo si pensamos que López Murphy y Lilita Carrió alguna vez fueron radicales de fuste y hoy parecen mezclados en el abanico del neoliberalismo con personas que en el cambalache de la vida hubiesen querido ni siquiera frecuentar? Leandro Santoro, gracias por habernos ayudado a pensar un poco el tema de la suspensión provisoria de la Juventud Radical de la Internacional Socialista. Como se verá, es algo más que una suspensión provisoria de un grupo del partido. Bueno, Carlos, muchas gracias a vos, saludos a la audiencia y a la gente que está trabajando en la... Leandro Santoro, de los irrompibles del radicalismo, proporcionándonos esta posibilidad de leer un poco qué hay detrás de la letra fría de un título.